Bueno, ahí tenían un fragmento de esa carta. Tengo conmigo aquí en el estudio, por una parte, Enrique Patterson. Enrique, como saben, periodista, analista político. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano. Gracias, Manuel, por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Hay varios puntos, ¿no? Escribió la carta, ¿por qué la publican ahora? ¿Cuál es el mensaje? Y además si es relevante, ¿no?, a esas alturas del partido, como se dice, la opinión de Castro. ¿Es un cadáver político o mediáticamente sigue siendo importante, o también es una forma a los históricos de decirle Fidel está apoyando todo esto? He lanzado ahí varias interrogantes y quiero saber los puntos de vista de ustedes. Enrique. Bueno, hay muchas preguntas juntas. ¿Por qué se publica bueno, la carta? yo pienso que la política de la Revolución Cubana, y sobre todo de Fidel Castro, que últimamente ha sido el dueño de la revolución, siempre ha sido la confrontación con Estados Unidos, y él no ha querido las relaciones, siempre las ha evitado. Y de momento Raúl Castro, con todos los conflictos, dice, sí, pero las relaciones diplomáticas las necesitamos, porque en el fondo hay un problema económico que hay que resolver. Raúl Castro necesita, para un sector de esa vieja guardia que se sacrificó en la lucha contra el imperialismo y que se creyeron eso, que Fidel Castro se pronuncie. Entonces, Fidel Castro no puede pronunciarse en persona porque realmente no está presentable, es lo que yo supongo, y entonces tiene que producir la carta. Yo tiendo a creer que la carta es auténtica por la lógica muy particular de Fidel Castro, que él pone muchos argumentos y entonces lo mezcla todo. Por ejemplo, primero habla de su época de estudiante universitario, después sugiere que desde que está en el poder es pobre, que él hubiera sido rico si no hubiera estado en el poder, o sea que la revolución lo salvó de la riqueza cuando ha sido todo lo contrario. Después empieza a hablar del papel de Cuba en África enfrentado al imperialismo y la posibilidad incluso de una guerra nuclear defendiendo la independencia de Angola, y de ahí pasa a cuestionarse si la humanidad creciendo de una forma exponencial podrá sostenerse con este sistema, y él, claro, él propone otro sistema, es lo que está implícito, que es en el cual Cuba, disminuyendo también de una forma exponencial, no se puede sostener. Y por último, entonces habla de que eso es realmente lo que Raúl necesita. Y bueno, Raúl es quien tiene institucionalmente, pero está diciendo, yo no confío en Estados Unidos, allá todo lo demás. Entonces, con ese tipo de lógica que de mezclarlo todo y hablar con cierto tono apocalíptico y hablar de derecho internacional entre las naciones y no del derecho que tienen los ciudadanos con relación al Estado, eso es típico de él, y yo pienso que sí, pero está en una situación, a mi juicio, tan endeble que era mejor haberlo puesto con una cámara y decir yo apoyo esto, y no lo pudieron hacer. Yeah. Manuel, ¿cuál tu punto de vista? Enrique nos está hablando un poco de que lo mezcla todo. Habla que hace, bueno, en cierta forma hace una apología del gobierno, sigue con la obsesión esa del mundo globalizado. Un poco leí la parte de la carta y me recordó cuando recibió Juan Pablo II en Cuba. ¿Recuerdas que hizo un poco toda la misma historia de la globalización en aquel momento? Habla de Marx, habla de Lenin, habla del socialismo chino, exacto, el socialismo chino. Hizo una apología del papel de Cuba en Sudáfrica y, como decía Enrique, reitera su desconfianza en la política de Estados Unidos, aunque doy la luz verde al visto bueno. Mira, yo pienso que escribieron a Fidel. Sí. No fue Fidel quien escribió. No es difícil para los especialistas cubanos tener el núcleo de su lógica, el núcleo de su pensamiento, incluso el núcleo de sus salidas. O sea, salidas que uno diría es propio de Fidel y de nadie más. Yo creo que ellos dominan muy bien eso. Y necesitaron escribirlo porque hay muchos rumores, hubo muchos rumores en torno a su muerte, que creo que han resultado falsos. Buscaron una salida que no tuvo ninguna credibilidad con la carta enviada a Maradona, más bien generó burlas en las redes sociales, y al final muchos al interior se preguntaron por qué no escribirle al propio pueblo cubano y escribirle a Maradona, que podrá ser muy amigo personal de él, pero no significa absolutamente nada para la ciudadanía cubana. Y al mismo tiempo creo que está buscando manejar, administrar los tiempos políticos, porque ahora mismo el gobierno cubano está en lo que llamaríamos una negociación difícil con los Estados Unidos y necesitan determinada calma en la grama.
Es cierto que hay sectores que por un lado no están muy contentos con lo que está sucediendo con los Estados Unidos, porque son gente que echaron sus vidas, no porque sintieran una visceral animosidad contra los Estados Unidos, porque mucha de la gente no sufrieron ninguno de los rigores del conflicto con los Estados Unidos, sino porque por razones de principio se nacía en Cuba para luchar contra el imperialismo. Y esos sectores han echado toda su vida en esa lucha y de pronto se restablecen las relaciones. Yo creo que necesitan recomponer una serie de cosas al interior y al mismo tiempo enviar mensajes de que no queda más remedio. No obstante, la desconfianza que sentimos todos hacia los Estados Unidos no queda más remedio que restablecer esas relaciones. Pero yo tengo ciertas dudas de que el mismo Fidel Castro haya dictado siquiera el texto, porque si bien hay una mezcla en esta carta, ciertamente sus últimas salidas no tienen todas las coherencias. Y dudo mucho de ese ejercicio y esa presión sobre su cerebro y psicológicamente hablando, como para que dicte una carta de esta naturaleza, ¿no? Marcando un juego de poder al interior del régimen mismo. De modo que yo creo que eso responde, y eso no es nada raro. Recordarán que a Brezhnev lo ponían muerto y lo mostraban y todo el mundo pensaba que estaba vivo. Es decir, estos regímenes tienden a ese tipo de manipulación de Estado por la cantidad de secretos con los que manejan todos sus asuntos frente a la sociedad, frente al mundo y sobre todo frente a los ciudadanos. Bueno, y tienen un poco los puntos de vista, ¿no?, de quién escribió la carta, por qué la publican, cuál era el mensaje. ¿Es para consumo interno o externo? A mi juicio es para consumo interno fundamentalmente, Sí, ¿no? incluso en el marco de propios grupos de poder, de gente que ha apoyado al gobierno durante mucha gente. A ellos no les importa mucho la opinión pública. O sea, más allá de eso, no creo que les interese mucho lo que piensa el ciudadano de a pie. Vamos a hacer algo. Les pido que se queden un rato más. Tengo que ir a una pausa. Vamos a ir con una serie de reacciones a lo que es el ciudadano de a pie en Cuba con relación a esta carta y vamos a continuar con el análisis y la información. Quédense con nosotros.